Queremos calcular la matriz exponencial elevada a la potencia de ta, donde la matriz A es la matriz de 2 en 2 con las entradas 1, menos 2, menos 2, 1. Y luego se nos pide que determinar la solución general a x' es igual a multiplicado por x. Empezamos por determinar los valores propios y los vectores propios correspondientes. Si tenemos dos linealmente vectores propios independientes, seguimos los generales. Procedimiento que se describe a continuación. De nuevo, el primer paso es para determinar los valores propios mediante la configuración de la ecuación del determinante de la diferencia de a y lambda y es igual a 0 y, a continuación, resuelve lambda. Así que aquí tenemos nuestra configuración. A continuación, simplificamos. A continuación, evaluamos el determinante de 2 por 2, que es igual a 1 menos lambda multiplicado por 1 menos lambda menos 2 veces 2. Simplificando y factorizando, tenemos un factor de lambda menos 3 y un factor de lambda más 1, lo que nos da dos valores propios de lambda sub 1 es igual a 3, y lambda sub 2 es igual a menos 1. Y ahora determinamos el vectores propios correspondientes. Recuerde que hacemos esto mediante configurando la ecuación, la diferencia de a y lambda y multiplicado por el vector v es igual a un vector 0, y luego resuelve nuestro vector v. Para lambda sub 1 igual a 3, aquí tenemos la configuración. A continuación, simplificamos. Observe que, en este caso, ambas ecuaciones son iguales. Tenemos menos 2v1 menos 2v2 es igual a 0, lo que indica que v1 es igual a v2. Así que si dejamos que v2 sea igual a menos 1. Observe que v1 es positivo a 1. Y tenemos el vector propio v1 es igual al vector 1, menos 1. Y ahora hacemos lo mismo para lambda sub 2 es igual a menos 1. De nuevo, esta es la configuración. A continuación, simplificamos. De nuevo, tenemos dos ecuaciones equivalentes donde la primera ecuación ahora es 2v1 menos 2v2 es igual a 0, lo que indica que v1 es igual a v2. Para que v2 sea igual a 1, tenemos el segundo vector propio v2, es el vector 1, 1. Porque tenemos dos linealmente vectores propios independientes, para encontrar la matriz exponencial a la potencia de ta, seguimos el procedimiento general descrito aquí a la derecha, donde en el primer paso necesitamos escribir la matriz A en forma de veces de por e inversa, donde la matriz E es la matriz formado utilizando los vectores propios. Como las columnas y la matriz T es la matriz diagonal, donde a lo largo de la diagonal principal tenemos los valores propios. Así que para A es igual a E de inverse, esta es la configuración. De nuevo, tenemos la matriz A en la izquierda es igual a la matriz E, donde la primera columna es el vector propio v1 y la segunda columna es el eigenvector v2. Luego tenemos la matriz de tiempos D, donde tenemos los valores propios a lo largo de la diagonal principal, todas las entradas son 0. Luego tenemos las veces e inversas. Ahora que hemos completado el primer paso, continuemos con la siguiente diapositiva. Una vez que tengamos la ecuación A es igual a E de inversa, si echamos un vistazo a nuestras notas, exponenciamos ambos lados con la base de E, y luego, en nuestra lección, demostramos que elevado a E inverso es igual a E multiplicado por E a la D multiplicada por la inversa. Esto nos da E a la A es igual a E multiplicado por E a D multiplicado por E inverso. Si incluimos un factor de t, tenemos nuestra fórmula final para la matriz exponencial, e elevado a la potencia de ta. E elevado a la potencia de ta es igual a e veces la matriz exponencial, e elevado a la potencia de td, multiplicado por e inverso. Volviendo a nuestro problema, e elevado a la potencia de ta es igual a la matriz e multiplicada por e elevada a la potencia de td es la matriz diagonal, donde ahora, las entradas a lo largo de la diagonal principal, son e a la 3 toneladas y e a la t, utilizando los valores propios. Entonces tenemos veces e inverso, donde e inverso es igual a 1 2 veces la matriz de 2 por 2, con las entradas 1, menos 1, 1, 1. Ahora multiplicamos. Para el siguiente paso, yo mueve la 1 2 al frente y luego multiplica las tres matrices. El resultado es 1 2 veces la matriz de 2 por 2, donde las entradas son e para 3 toneladas más e a la t, e a la 3 toneladas más e a la t, e a la 3 toneladas más e a la t, y e a la 3 toneladas más e a la t. Y luego realizar el multiplicación escalar, tenemos la matriz exponencial elevada a la potencia de ta aquí a la derecha. Y ahora se nos pide que encuentre la solución general para que x' sea igual a multiplicado por x. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Dado que el exponencial es un solución matricial fundamental, la solución general es x igual a e elevado a ta multiplicado por c, donde c es un vector constante, lo que indica el. La solución es x igual a, de nuevo, la matriz exponencial, e elevado a la potencia de ta multiplicado por el vector constante, c1, c2. Si bien esta es la solución general, podemos eliminar los denominadores de 2, dejando que c3 sea igual a 2c1.
y C4 igual a 2C2, y, en su lugar, escriba la solución general en el formulario que se muestra a continuación. Cualquiera de los dos formularios sería correcto. Para la solución general. Espero que esto le haya resultado útil.